Hola a todos, en este video les voy a explicar un poco de lo que es la optimización de código para programas de sistemas embebidos. Entonces, primero les voy a mostrar el programa con el código original y después con el código ya optimizado para mejorar la eficiencia y rendimiento del programa. Bueno, aquí como podrán ver, estamos trabajando con una placa Arduino, una pantalla LCD, también sensor de temperatura, un motor y elementos básicos que ya se conocen, ¿no? Como la protoboard, los jumpers, que resistencias, transistores. Por ejemplo, aquí un LED que va a representar un heater o calefactor. Bueno, este programa, el funcionamiento. Lo que hace este programa, vamos a observar el código. Ok, se define primero, ¿no? Las variables para los pines en el Arduino. Se define también variables de temperatura mínima y temperatura máxima, en este caso 20 y 25. ¿Para qué sirve esto de aquí? El sensor de temperatura va a detectar la temperatura del ambiente. Dependiendo de esto, va a mostrar cierto texto en la pantalla LCD. Entonces, por ejemplo, aquí se ve. Si el sensor detecta una temperatura mayor a la temperatura máxima, muestra temperatura alta, ventilador on y enseguida se prende el ventilador hasta llegar a una temperatura estable y lentamente apaga el ventilador o el motor en este caso. Después, si el sensor detecta una temperatura menor a la temperatura mínima, muestra temperatura baja, encender heater y el heater, que en este caso sería el LED, se va a encender. Lo mismo pasa, lo mismo que con el motor se hace en este caso, hasta que la temperatura sea estable, se apaga después el heater. Si la temperatura está entre la temperatura mínima de 20 o máxima de 25 grados centígrados, entonces la pantalla LCD va a mostrar normal, temperatura normal y apagar todo, es decir, no se va a encender ni el motor, que en este caso representa el ventilador, ni tampoco el LED que representa el calefactor o heater. Y bueno, en eso consiste el programa. Ahorita vamos a observar la simulación. Entonces, inicia temperatura actual de 20 a 25 grados centígrados. Vamos a observar, está en 20, modificar esto de aquí. Por ejemplo, 17 grados centígrados está la temperatura baja, encender heater, que se enciende el LED que representa hasta que mostró temperatura estable. Entonces ahí ya se apagó. Y aquí nuevamente, porque detectó que si le subimos la temperatura, digamos a 40 y algo, entonces vamos a ver qué sale aquí. Leyendo el sensor 45,80 grados centígrados. Entonces, ¿qué va a hacer? Temperatura alta, ventilador on. Y se observa que el motor empieza a moverse hasta que salga a temperatura estable, ventilador off. Y bueno, en eso consiste el programa. Ahorita vamos a observar ya el código optimizado. Entonces, funciona de la misma manera. Una vista rápida para poder observar. Por ejemplo, si disminuimos aquí 7 grados centígrados, entonces temperatura baja, heater se enciende. Si se lo pone en 24, entre 20 y 25, entonces va a salir todo normal y no se enciende nada. Si se sube la temperatura mucho, por ejemplo, y el sensor 40,91, entonces se va a encender el motor. Ok, ahora la parte importante que es el código. En esta sección se comentan algunas líneas que contenían variables que se utilizaban para definir las entradas y salidas del Arduino. Esto se hace para poder manipular de forma directa el puerto dentro del setup y dentro del loop, puesto que la manipulación directa de puertos permite un control de entrada y salida más rápido y también libera el espacio en la memoria.
También se observan en este caso las variables voltage y sensor temp. Estas variables de aquí estaban definidas inicialmente como variables globales, pero se las cambia luego a a variables locales dentro del loop. Bueno, ¿cuál es el problema en sí con las variables globales? Es que estas se establecen cada vez que el programa se ejecuta en el Arduino. Así sea que el loop no las use, igual estas variables van a consumir recursos y por lo tanto también tiempo de ejecución del programa. Por otro lado, las variables locales solamente se cargan cuando se llama a la función principal. En este caso, se puede ver que se las utiliza en la función del loop, ¿no? Aquí están las variables voltage y sensor temp. Otro punto muy importante es el uso de funciones para tareas específicas. En este caso se añadió la función temRango para el manejo de todos los elementos según el sensado de temperatura, ¿no? Antes todo este código estaba dentro de loop. Sin embargo, ahora se creó la función específica para esto de aquí, ¿no? Y después dentro del loop ya se utiliza la función. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.